En este vídeo os vamos a hablar sobre la historia de la enfermería y todo su transcurso durante el tiempo pasado desde la prehistoria hasta el siglo XX. Historia de la enfermería. Prehistoria. En la prehistoria, el hombre se agrupaba en tribus, pasó de ser nómada y cazador a sedentario y agricultor. El dominio del fuego mejoró su alimentación y la organización de estas sociedades evolucionó, junto a unas creencias básicas y religiosas. Con el aprendizaje de su entorno, basado en observación y experiencia, aumentaron sus conocimientos sobre la ganadería, agricultura, alimentación, plantas y sus propiedades aplicadas a las curas como bálsamos o infusiones. De esta manera, se consiguió la conservación de la especie y se mejoró su calidad de vida. La distribución de las funciones se basaban en las características biológicas. La capacidad de las mujeres para tener hijos las hizo responsables de su crianza y cuidados, y también de los cuidados de toda la comunidad. El hombre se encargaba de la caza y la protección de la tribu. La mujer cuidaba los partos, las criaturas, los enfermos, los ancianos y moribundos, y también la preparación de los alimentos y los vestidos. Observando a los animales heridos o enfermos, comenzaron a tener ideas para los tratamientos de sus propias enfermedades y lesiones. Para encontrar explicaciones a otras enfermedades, atribuyeron su origen al mundo espiritual, por lo cual la enfermedad la consideraban una ofensa o un castigo divino que se podía extender a toda la tribu en forma de epidemia o catástrofe natural. Apareció la figura del brujo, mago o curandero que tenía relación con este mundo espiritual. Los tratamientos empezaron a ser más amplios y complejos, mezclados con conjuros o ruegos a los espíritus. Estos magos, brujos o curanderos emplearon para sus remedios plantas como infusiones, minerales molidos y animales, vísceras, dientes, etc. Aprendieron a reducir fracturas o cerrar heridas y el beneficio de los masajes. Se han encontrado indicios en excavaciones que los hombres de la prehistoria practicaron costumbres que hoy en día serían consideradas de salud pública, como guardar los alimentos en el sitio más fresco del poblado. Edad Antigua. Egipto. En esta época también se pensaba que el origen de las enfermedades se basaban en el mundo espiritual, por eso surgieron el culto a los dioses con poderes curativos, como Isis o Osiris. Los brujos se convirtieron en sacerdotes, pero también aparecieron los primeros médicos, desvinculados del mundo espiritual. No habían hospitales, pero en algunos templos se atendían y curaban a enfermos. Las curas fueron asignadas a los esclavos o sirvientes. Las mujeres se encargaban fundamentalmente de los cuidados del ámbito doméstico, aunque también se está demostrada la existencia de sacerdotisas. En este periodo ya se recogen testimonios escritos en jeroglíficos y papiros sobre curas mágicas. El test médico más antiguo conservado es el papiro de Ebers, del siglo XV a.C. Los egipcios tenían práctica de embalsamar cadáveres, y con ellos alcanzaron muchos conocimientos sobre anatomía, con lo cual destacaron en el campo de la cirugía y las técnicas de vendaje. Grecia. Los griegos desarrollaron todas las ciencias conocidas hasta ahora, dejándonos numerosos escritos para el estudio. Entre sus divinidades figuraba Ascolapi, responsable de la salud y de la enfermedad. En sus templos, los sacerdotes atendían a enfermos con tratamientos médicos y rituales religiosos, así ya proporcionando la posibilidad de alojamiento y reposo. También crearon albergues para atender a viajeros enfermos y hasta dispusieron de consultas externas como ahora centros de salud, denominadas instrions, donde se podía consultar sobre la enfermedad a médicos y recibir un tratamiento. La enfermedad seguía teniendo un origen espiritual, producto de pecados o ofensas, pero con el avance del saber y el conocimiento, se comenzó a plantear un origen natural apartado de la voluntad de los dioses. De esta manera se comenzaron a crear las escuelas de medicina, donde se enseñaba medicina de una manera científica, apartada del mundo espiritual, hecho que hizo que aparecieran los primeros médicos laicos. La figura más destacada entre estos médicos fue Hipócrates. Se formó en los templos de Escolapi, donde comenzó a pensar que la enfermedad no era un castigo de los dioses. Para él, la salud o la enfermedad dependían de un equilibrio entre el individuo y la naturaleza, y si este equilibrio se rompía, la persona enfermaba. Hipócrates fundó la primera escuela de medicina científica, dando paso así al pensamiento racional en la medicina, en que ya no se relacionaba la religión y la magia con la enfermedad. Hipócrates estableció un método sistemático para el tratamiento de las enfermedades, que constaba en 4 pasos: observar los signos y síntomas del paciente, estudiar y escuchar al enfermo, valorar al paciente, sus síntomas y la gravedad de la enfermedad, y por último, favorecer a la naturaleza para que actúe correctamente sobre el paciente,
y recupere el equilibrio perdido. Poco a poco se fueron creando grupos de profesiones contra la enfermedad, independientemente de los sacerdotes. Los médicos eran los más preparados y trataban las enfermedades individuales. Aún así, también se preocupaban de la mejora de las condiciones sanitarias de la comunidad. Bajo la denominación de cirujanos, habían farmacéuticos, fisioterapeutas y en las parteras se ocupaban solamente las mujeres. Por último, estaban los esclavos, que ayudaban a los médicos en la preparación y aplicación de todo tipo de tratamientos, así como en la cura diaria de los enfermos. En el ámbito doméstico, las curas de la salud familiar las seguía aplicando la mujer. Babilonia. Los siguientes escritos referentes a cuidados de enfermería provienen de la Mesopotamia, concretamente de la civilización babilónica. Fue una civilización culta que escribió en tabletas. Estudiaron matemáticas y astronomía, crearon sistema de medida y dividieron el tiempo en días, meses y años. Describieron muchas enfermedades, así como sus síntomas correspondientes. Practicaron la fisioterapia en forma de masajes o aplicación de calor o frío, la cirugía y también rituales mágicos, rezos y exorcismos que necesariamente acompañaban cada tratamiento en su preparación o aplicación. No se enfrentaron a las enfermedades consideradas mortales porque era ir en contra de la voluntad de los dioses. La lucha contra la enfermedad se distribuyó entre sacerdotes que vivían en templos, médicos laicos, aunque estos se consideraban socialmente inferiores a los primeros. De los cuidadores casi no se hablan en los escritos, ya que esta actividad estaba encargada a sirvientes domésticos y esclavos. Palestina. La vida y las costumbres del Oriente Próximo a lo largo de la Antigüedad quedaron recogidos en el conjunto de textos que constituyen el Antiguo Testamento. Para ellos, Dios, Yahvé, era el ser todopoderoso que otorgaba a las personas salud o la enfermedad, entendiendo que esta última era un castigo. Reglamentaron un gran número de normas de higiene como la inspección de alimentos, eliminación de residuos, etc. Establecieron la notificación obligatoria de la aparición de enfermedades que consideraban graves y fijaron una cuarentena. Atendían a los enfermos en unas instituciones denominadas synodiches, que se pueden considerar antecedentes de los hospitales. Roma. Roma expandió su poder e influencia por todo el mundo, a través de sus conquistas militares. Gracias a esto también creció su cultura en conocer y asimilar la de los pueblos sometidos. Los griegos aportaron mucho a la cultura romana. Respecto a la consideración de la salud y de la enfermedad, al principio la atribuyeron como un origen divino. Llevaban a los enfermos a los templos, donde se hacían plegarias y ofrendas a los dioses, para que así recuperasen la salud. Después de la conquista de Grecia, se llevaron muchos esclavos a Roma. Entre estos esclavos había un gran número de médicos, que entraron al servicio de los romanos para ejercer su profesión a partir del año 200 a.C. De esta manera, penetró en Roma la concepción griega de la medicina. Poco a poco, el prestigio de médicos griegos fue en aumento, hasta un punto en que muchos consiguieron su libertad, después de unos años de esclavitud. Se conserva el nombre de algunos de estos médicos, pero el más famoso fue Galé, que ejerció cirugía y traumatología. De las curas de enfermería se ocupaban los esclavos, que seguían las indicaciones de los médicos. Las numerosas campañas militares del Imperio Romano requerían un sistema de atención a heridos en las batallas. De esta manera se crearon unos hospitales de campaña conocidos como valetudinaris, donde trabajaban enfermeros militares denominados nosocomi. Muchos de estos hospitales se establecieron permanentemente en edificios de piedra de ciudades de todo el imperio, ocupándose de la atención de su población. Edad Media. Durante la Edad Media, los cuidados de enfermería se volvieron estrechamente relacionados con la religión y la Iglesia. Tanto hombres como mujeres proveían de cuidados de enfermería, pero solo a los miembros del mismo sexo. Las agrupaciones masculinas pertenecían a grupos como los caballeros hospitalarios, los caballeros del Lázaro, los caballeros teutónicos y la hermandad Alexian. Este movimiento cristalizó con el fenómeno histórico de las cruzadas, las cuales dieron lugar a la aparición de tres tipos de figuras: el guerrero, el religioso y el enfermero. El objetivo principal de los miembros de estas organizaciones era asistir a los compañeros heridos. El llamado movimiento beguino, constituido por mujeres santas que cuidaban enfermos, se diferencia dentro del entramado histórico cristiano caritativo, ligado a los cuidados de enfermería fundamentalmente en que no asume los votos preceptivos de las órdenes religiosas. Estos grupos sentaron un precedente en el establecimiento de la administración de hospitales de campaña prominentes en Europa. El cristianismo, durante la Edad Media, llevó a la formación de las Hermanas Agustinas, la primera sociedad femenil de la enfermería.
El Renacimiento. En el siglo XVI surge el Renacimiento, una corriente que quiso descubrir la cultura clásica de Grecia y Roma. Se caracteriza por considerar que las personas eran únicas y el más importante del universo, en la que lo más importante era Dios. El avance de las ideas renacentistas fue una de las causas por las que la Iglesia perdió parte de la influencia y el poder de que disponía. Estas nuevas ideas no influyeron en los cuidados de enfermería al estar estos cuidados ligados a la religión. La medicina avanzó como ciencia en las universidades, mientras que los cuidados de enfermería se quedaron en una dimensión exclusivamente religiosa. No se consideró que se pudiera aplicar el método científico que desarrollaron otras disciplinas. En el Renacimiento hay evolución religiosa, aparición de reaccionistas de la religión, tales como Lutero y Tomás Moro. Su influencia en la enfermería radica que en los países del norte, los hospitales que hasta entonces estaban dotados de personal religioso católico se ven vaciados de estos, dejando paso a la enfermería laica profesional. Por ello, la enfermería surge en los países protestantes. A su vez, en los países del sur hay un gran afloramiento de hospitales. Lutero predomina con sus teorías, provocando una escisión en la religión. En los países del norte van a estar los protestantes. En los del sur van a estar los preservadores de la ortodoxia católica. La Reforma Protestante. Año 1517. Surge la Reforma Protestante como un corriente en contra de la Iglesia Católica y los abusos del clérigo. Esto lleva a la división de la Iglesia en dos, la católica y la protestante. Inglaterra y los países del norte de Europa adoptaron la religión protestante, negando así la autoridad religiosa del Papa de Roma. Este hecho tuvo consecuencias para la enfermería. Para los protestantes se conseguía la salvación eterna sin necesidad de sacrificios ni obras dedicadas a Dios. Por lo tanto, para un protestante no tiene sentido el cuidado de los enfermos para conseguir la salvación del alma. De esta manera disminuyó la vocación y el número de personas dedicadas a las tareas de enfermería. En los países protestantes fueron expulsados los religiosos católicos, los monasterios y hospitales quedaron vacíos y sin asistencia sanitaria. La responsabilidad de estos servicios pasó a los poderes locales, que contrataron personal mal pagado, sin calificación profesional ni vocación. Entramos así en un periodo de decadencia de la enfermería, que duró 300 años y que se conoce como la época oscura de la enfermería en el mundo protestante. En los países de confesión católica, los cuidados continuaron en manos de religiosos y laicos, que siguieron considerándolos como una obra agradable a los ojos de Dios. Las epidemias se repitieron en Europa entre los siglos XVI y XIX, debido a la falta de política sanitaria de las autoridades. Las poblaciones estaban sucias y desorganizadas, y sus habitantes no tenían hábitos higiénicos. Para la medicina, fue un periodo muy destacado en su historia y desarrollo al aplicarse el método científico. Pero este desarrollo de conocimientos solo benefició a las personas ricas, que podían pagar los servicios de los médicos, que no trabajaban en los hospitales. Siglo XIX. En el segundo periodo relevante para la historia de las curas de enfermería, lo encontramos hacia el siglo XIX, del cual comenzó marcado por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. En este momento tiene lugar la revolución industrial y la de los medios de transporte, con sus consecuencias económicas, sociales y culturales. La emigración a las ciudades para trabajar en las fábricas disminuyó la miseria, la asistencia mejoró su nivel de salud personal y las condiciones de viviendas y ciudades. Se crearon hospitales para beneficiarios de la seguridad social, trabajadores de las fábricas y sus familias. El número de habitantes creció en Europa a consecuencia del desarrollo económico, pero la higiene individual y colectiva no creció. Concienciar sobre las necesidades de la higiene a la sociedad y promover hábitos higiénicos fue uno de los grandes retos de la salud pública. La Iglesia perdió todo su poder, posesiones, tierras y donativos cuando el Estado comenzó la expropiación. Por lo tanto, la Iglesia no podía seguir manteniendo buena asistencia hospitalaria al tener que depender del Estado. Se pasó de una asistencia de caridad a una beneficencia.
Para atender estas necesidades se crearon nuevas instituciones como orfanatos o manicomios. La ciencia de la medicina evolucionó, se descubrió la causa de muchas enfermedades y se crearon tratamientos para afrontarlas. El papel del médico en asistencia sanitaria se completó con la del practicante, que era un cirujano menor, y con el de la comadrona, y fue una profesión reconocida por la sociedad. La enfermería perdió la independencia en asistencia sanitaria que había tenido en siglos pasados debido a la ausencia de médicos que atendieron a los hospitales, la gente sin recursos. Se crearon escuelas en toda Europa para formar enfermeras con la finalidad de pautar una buena atención sanitaria a los enfermos. Poco a poco, el trabajo de enfermería recuperó la consideración social que había perdido durante los 300 años de ausencia de unos cuidados de calidad. La recuperación del prestigio de la profesión de enfermería comenzó con personajes como Theodor Flindner, un pastor protestante que organizó una escuela como hospital para la formación de enfermería. Llamó a las enfermeras diaconisas, fundando una organización con el nombre Diaconisas de Kaisenwerth, en el pueblo alemán del mismo nombre. Hace falta hacer una mención especial a la figura de Florence Nightingale, la Dama de la Lámpara, que fue la mujer que inició el concepto de enfermería moderna, a la cual se le puede adjudicar la creación de la carrera de enfermería. Nació en Florencia en el 1820, en el seno de una familia inglesa de clase social alta. Recibió una educación completa en historia, matemáticas y lengua, y su formación como enfermera la recibió en las Diaconisas de Kaisenwerth. Su primera misión importante fue encargarse de la organización de un grupo de 38 enfermeras enviadas a un hospital militar durante la Guerra de Crimea, que atendieron alrededor de 4.000 heridos. Pese a los pocos recursos con los que contaba, consiguió organizar un hospital limpio, con una buena asistencia de enfermería, lavandería, cocina e incluso salas para distraer a los heridos. El éxito del método de trabajo de Florence se materializó en la disminución del índice de mortalidad, de un 43% a un 2,2%. Gracias a las donaciones que recibió Florence al volver de esta misión, pudo inaugurar en junio de 1840 la Escuela de Enfermeras del Hospital de Santo Tomás, con un programa de formación de 3 años, 1 teórico y 2 prácticos. Preparaban a las enfermeras hospitalarias. En su plan de estudio se instruía a la prevención y tratamiento de las enfermedades, las medidas higiénicas y la atención psicológica de los pacientes. Para ello, los ciudadanos de enfermería tenían que dejar el enfermo en las mejores condiciones posibles, para que los efectos beneficiosos de la naturaleza y su poder curativo actuaran sobre su poder. Al modelo de enfermería se le conoce como modelo naturalista. La formación en la Escuela de Enfermería de Santo Tomás fue a cargo de las enfermeras con experiencia y voluntad de trabajo, con un programa establecido y sistemático. La mayor aportación de Tyndale a la enfermería es la de haber elevado los cuidados de enfermería a la categoría de profesión. Nightingale seleccionaba mujeres sanas e inteligentes para su escuela, donde les preparaba convenientemente a nivel teórico y práctico. El éxito de su escuela y la percusión social en la sociedad fue tan grande que mujeres jóvenes de muy buenas familias lucharon para entrar en su escuela y ser formadas como enfermera. Su obra escrita más conocida, Notas sobre enfermería, es un libro de texto de la escuela Nightingale. Este libro es indispensable hoy en día para comprender la evolución de la enfermería y su profesionalización. Además de este libro, escribió otros 147 textos sobre la enfermería. La creación de la Cruz Roja es otro hecho importante subrayar en esta época. El fundador fue el suizo Juan Enrique Dunant, que conoció la guerra durante el conflicto entre Austria e Italia. A su vuelta a Suiza, escribió un artículo periodístico que tuvo repercusión en toda la prensa europea. Se describía la dureza de la guerra, así como las penalidades y dificultades de los médicos y enfermeras en el ejercicio de sus tareas, ya que ellos y los pacientes de los hospitales también podían ser víctimas de las batallas. Juan Enrique Dunant pidió compromiso entre los gobiernos para respetar la faena de atención sanitaria en el campo de batalla, así como una mejora en el trato y respeto a los prisioneros de guerra. El resultado final de este artículo se materializó en un tratado internacional que 12 países, entre ellos España, firmaron en agosto de 1864 y que a partir de entonces se le conoce como la Convención de Ginebra.
Muchos países se suscribieron a este acuerdo posteriormente, comprometiéndose a respetar el personal sanitario, sus vehículos y los hospitales, que tendrán que estar claramente identificados con el símbolo de la Cruz Roja Internacional. También se estableció un acuerdo para el trato digno para los prisioneros de guerra durante su cautiverio. La efectividad de este acuerdo se ha demostrado sobradamente a lo largo de todas las guerras posteriores. Por eso, su fundador fue merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1901. Con la llamada Ley Moyano, el gobierno organizó en septiembre de 1855 los estudios sanitarios en dos únicos títulos, el de practicante y el de comadrona, además de sus competencias profesionales. De los exámenes se encargaban catedráticos de las facultades de medicina. Todo esto da una idea de cómo subió el nivel de la formación académica de la época. Federico Rubio y Galí fue un cirujano de Madrid que fundó en 1898 la primera escuela de enfermería de España, con el nombre de Santa Isabel de Hungría. El siglo XX. Van apareciendo más escuelas de enfermería en España, aunque todas independientes en las universidades. En mayo de 1945 se reguló por ley la formación específica de la enfermería gracias a las diligencias que llevó a cabo la Congregación de Siervas de María para que se les reconociera la titulación, como había sucedido con los practicantes y las comadronas con la Ley Moyano. En diciembre de 1953 se creó el título de ayudante técnico sanitario en que se agrupó los enfermeros, practicantes y matronas bajo una clara subordinación a los médicos. En 1960 se estableció y regular la profesión de auxiliar de clínica. En 1973 se desarrolló el Estatuto de los Auxiliares de Clínica, estableciendo claramente sus tareas y funciones. En 1974 se cambió el término auxiliar de clínica por el de auxiliar de enfermería y su formación académica se encuadró en el nivel de la formación profesional de primer grado. En 1955 se cambió el plan de estudios para los auxiliares de clínica, creando el ciclo formativo de grado medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, vigente en la actualidad. En 2003 se crea el ciclo formativo de grado medio de técnico